Damos inicio a partir de este momento al programa David Lizarazo Castillo tiene la palabra en su canal Guanevisión de Piedecuesta Santander para Colombia y el mundo. Como nos ven en el mundo, infinitas gracias. Dios les bendiga grande y abundantemente. ¿Y saben qué? Un fuerte abrazo de David Lizarazo. A través de nuestro cable operador digital, las redes sociales, nuestro canal en YouTube, el Face, etcétera, etcétera. Hoy con un excelente invitado. Más que narrador deportivo, más que un locutor, más que un periodista, más que un comunicador, más que un colega, un excelente ser humano. Con ustedes y nosotros, el Sammy Montesinos Castro. Sammy, agradecido por su presencia. ¿Cómo le va? Muy bien, David, un placer saludarle a todos los amigos que nos acompañan a esta hora y me siento muy complacido de estar aquí y gracias por acordarse de este humilde servidor. Siempre me declaré admirador de su estilo de narrar, pero al margen de su persona, de la persona de Sammy Montesinos. Para que entremos, como dicen los abogados, en contexto, aquí en esta camarita están nuestros televidentes. Sí. ¿Quién es Sammy Montesinos Castro o Samuel Montesinos Castro? El narrador, el relator, el Sammy. Bueno, Sammy Montesinos Castro, mi nombre es Samuel, pero todo el mundo me dice Sammy Montesinos Castro, es una persona que nació en la ciudad de Barranca Bermeja en el año de 1960, hace muchos años ya. Hijo de un pastor evangélico y su esposa, Guillermo Montesinos Rodríguez, mi mamá Marfelina Castro Herrera, y una persona que se levantó en un hogar humilde, siempre escuchando la palabra de Dios, escuchando los consejos del papá, de la mamá, de los hermanos de la iglesia. Y precisamente debido a eso fue que terminé también en esto de los medios de comunicación, mi estimado David. Soy el mayor de 10 hijos. Y muy feliz, una persona que ama la vida, que ama a Dios, que ama al ser humano y que se preocupa cada día por ser eso, persona, porque una de las grandes tragedias que tenemos en nuestra generación es que tenemos grandes profesionales pero pésimos seres humanos y eso a mí me preocupa demasiado. Hoy decía alguien, hay casas muy grandes, hasta hermosas e imponentes, pero familias muy pequeñas, se acabaron las familias. Sí. ¿Cómo nace en la radio el Sammy Montesinos Castro? Allá en el puerto petrolero, allá en el muelle, allá en el Parnaso, en el Recreo, en Palmira. Sí, sucede que mi papá es costeño y mi mamá también, del sur de Bolívar mi mamá de Ciénaga de Oro, Córdoba, cerca de Montería, se conocieron en Barranca, se casaron ahí y estudiaron teología y comenzaron a servir en la obra del Señor. Y fundaron varias iglesias, pero dentro de ese trabajo cristiano, a ellos los trasladaron a un pueblo que se llama Puerto Wilche, posteriormente a San Pablo, sur de Bolívar. Y en San Pablo, estando ahí, siendo yo un niño, no hace mucho tiempo todavía, y resulta que un día cualquiera, un hermano de la iglesia, mecánico de nombre Marcos Ramírez, ya fallecido, tenía un taller. Y un día cualquiera apareció allá en la casa pastoral y le dijo a mi papá, que mi papá además de ser pastor conocía también esto de la electrónica y todo eso, y le dijo, pastor, hágame el favor y me deja por aquí instalar este aparato, este es un transmisor de radio y mi papá entendía el tema, y queremos montar en ese entonces una pequeña emisora que entre en el pueblo y que entre en las fincas aledañas al pueblo. Así que mi papá le dijo, hágalo, hermano, y él llegó, instaló, buscó unas láminas de Madeflex, ¿te acuerdas del Madeflex? Por supuesto que sí. Y llegó, hizo ahí un cuartito, instaló el aparato y comenzó a escucharse en los radios nibicos, el General Electric. Por supuesto, al lado de su tatenza la voz de la Víctor, mejor dicho. Sí. Entonces comenzó a escucharse en los radios de las fincas, en el pueblo, y como trabajaba en el taller, llegaba en eso de las 5 de la tarde más o menos, 5 o 6 de la tarde, encendía la emisora y hacía 2 o 3 horas
de música cristiana, y los hermanos al final escribían, sobre todo los novios cristianos. Don Miguelito Hernández saluda con la canción tal a la hermana fulana de tal en la finca tal. Y daba la hora y colocaba la canción. Y yo estaba pequeño y me quedé mirando por lo menos una semana o 15 días al hermano Marco hacer eso. Y ahí me enamoré de la radio. A los pocos días llegué y le dije, porque yo le había, a partir de ese momento comencé a escuchar radio. Mi papá me regaló un radio Univico y comencé a escuchar los pastores de otros países que llegaban. Y yo dije, en mi corazón tenía, algún día seré un predicador y algún día seré un narrador. Era la época de Armando Moncada Campuzano. Uy, el amo y del sí, gol. Sí, y la jugada. Oh, Pastor Londoño Paz. Pastor Londoño. Uy. Estaba el hermano Rodrigo Londoño Pazo. Uy. Estaba, bueno, grandes relatores. Jorge Eliezer Campuzano. Jorge Eliezer Campuzano. Toda esa. No. Eduardo Perdomo Che. Uy. Todas esas lumbreras Que de era la el radio. dueño del Campín. El dueño del Campín. Estaba Humberto Salcedo Jr. Humberto ¿Te acuerdas de Salcedo Humberto Jr.? Salcedo? ¿Cómo no? Allá en televisión. En televisión. Entonces, el hermano Marco, cuando yo le dije, hermano Marco, yo soy capaz de hacer esto, me dijo, Samuelito, tú eres capaz de hacerlo. Yo le dije, claro que puedo hacerlo. Entonces me dijo, venga, hágalo. Y ahí entré en contacto con la radio, bendito momento, bendito instante. Y comencé ahí a hacer radio. Después de eso, pues vinieron otras, ya el proceso, estaba pequeño, estaba estudiando y vinieron otras situaciones en las cuales me tuve que ir para Santa Marta a estudiar y seguí allá. Pero me preguntaste cómo comenzaste en la radio y ese fue el punto de contacto con el medio de comunicación que ahora nos atrapó y estamos disfrutando de él. ¿Quién iba a creer que era ese instante, ese el momento en que un grande como el Sammy Montesinos Castro, considerado uno de los mejores, de los buenos relatores o narradores, porque lo he escuchado transmitiendo de todo, Sammy? Pues sí, nos hemos preocupado precisamente por eso, David. Yo creo que si uno se dedicaba a lo de la narración, pues valdría la pena no solamente dedicarle tiempo al fútbol que nos apasiona, y ahora Por con supuesto. esto del título del Bucaramanga, todo el mundo está contento. Por fin, parió Paula. Sí, 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 sí. Y entonces, pues, yo creo que es importante dedicarle tiempo también a otros deportes. Y por esa razón, yo me he preocupado por narrar otro tipo de deportes. Pero el punto de partida fue ahí en la iglesia, en Cuadrangular, en San Pablo Sur de Bolívar. Le colocó un nombre de un aborigen. En vez, yo pensé que le iba a colocar un nombre cristiano, bueno, Radio Bendición, qué sé yo, pero le puso fue Radio Taracué, que era el nombre de un cacique de hace mucho tiempo en la zona. Para los medios de comunicación en el mundo nació en Radio Taracué. En Radio Taracué. Sammy Montesinos. Sí, sí, en Radio Con Taracué. muchos amigos, un legado. Yo, la verdad, debo decirlo públicamente y con total humildad, con conocimiento de causa, con gratitud con Dios, me emociona mucho cada que veo al Sammy Montesinos. Muchas gracias. Le extraño porque cuando David. estábamos en la tormenta política era a diario que nos saludábamos. Hoy, pues él en sus cosas, yo en las mías y poco tiempo para todo como muchos de nosotros. Sí, claro. Sam, usted habló del Atlético Bucaramanga. Sí, señor. Todos lo sufrimos, ¿no? Ya eso es, como dicen, llover sobre mojado. Pero, Sammy, vienen los cobros de los 12 pasos. Ya no es aquella radio en que tocaba cancelar en Asomedios, que solo transmitían unos. Ya hoy el uno transmite por una tablet, el otro ve a través de Winsport y dobla y hace lo pertinente, etcétera, etcétera. ¿Dónde estaba el Sammy Montesinos? ¿Con quiénes se encontraba? ¿Cómo fue aquella noche inolvidable? Porque nosotros en casa, presos del nervio, de la desesperación, incluso escuchando a varios de los que estaban, ya perdimos
íbamos ganando por 2 goles, eso en penaltis, no sé qué, y venía la emoción cuando el señor de Santa Fe, pues dilapida la oportunidad, aparece el arquero, pero viene el jugador de acá y hace lo propio, entonces ya, hágame el favor y me recuerda ese momento, Sammy. Bueno, antes de decirte esto, para que la gente tenga una idea, después de San Pablo, me fui para Santa Marta, que fue donde ya estudié más, me capacité más y llegué a medios ya formales, ¿no? Bueno, esa noche estuvimos con el mundialista José Luis Alarcón en el Estadio El Campín y el productor Mao Torres. Fue una noche inolvidable. Allá en el Campín, En el dentro estadio, del Campín. Sí, allá en prensa, en el Campín. Sí. Estaban toda esa gallada, estaba Marocco, estaba también JJ Trujillo, gran relator de Caracol, estaba Diego Rueda. Uy, lo conozco, él estuvo por acá por Caracol. Estaba también César Augusto Londoño. Uy, fue el primer jefe que tuve. Sí, César Augusto Londoño. Cuando estuvo en Todelar. En Todelar. Estuvo también allá Álvaro Gómez Zafra, que es una de las buenas voces acá, que tiene. Voz comercial, acá, santanderiano. Sí, santanderiano él. Y quiero decirle que estaba ahí cuando llegué al Campín, llega y me mira y se sonríe y me dice, Sammy, y me hizo con la cabeza que fuera allá. Y cuando llegué allá se abrió la chaqueta y tenía desde debajo la camiseta del Atlético Bucaramanga. Bueno, estaban todas. ¿Pero quién fue ese? ¿Quién fue ese? Ese fue Álvaro Gómez Zafra. Ah, qué bien. Sí, Álvaro Gómez Zafra, Alvarito. Excelente profesional. Estaban todos, estaba Mardendevia, estaban los muchachos de Win, Eduardo Luis, estaba Melisa, barranquillera, muy querida. Bueno, toda la radio deportiva de Bogotá y de aquí de Bucaramanga, en su gran mayoría, estaban ahí. Así que mucha tensión, mucha expectativa, la noche lluviosa, la cancha estaba lisa y bueno, cuando terminó el partido y se fueron a los tiros del punto blanco, yo tenía la convicción y la seguridad de que el equipo iba a ganar y que iba a titularse como campeón. Estaba nervioso el compañero José Luis Alarcón. Sí, lo vi, le vi en algunos videos, sí, preso de los nervios. Sí, estaba muy nervioso y lloraba porque él ama su Atlético Bucaramanga. Nosotros también, pero él es muy apasionado. Sí, total. Entonces comenzó la serie de lanzamientos del punto blanco. Y él lloraba y se alegraba cuando Bucaramanga anotaba y cuando el otro también. Entonces, bueno, estaba en ese ritmo emocional entre el llanto, la preocupación y la alegría. Ahí se movía José Luis y creo que la mayoría de nosotros también, pero de repente pasaron los cobros de muchacho de Bucaramanga que desperdició una oportunidad. Flores, el venezolano, Alex Flores. Entonces llegó el último cobro. El de Millán. Sí. Cuando yo vi que Millán partió donde estaba el grueso del paquete de su compañero para el punto blanco, y lo vi caminar, y yo le dije al mundialista que estaba supremamente nervioso y llorando, Diosito, ayúdame, ayúdanos, Señor. Entonces yo le dije, mundialista, ¿sabe una cosa? Al que le van a dar, le guardan. Y esto se lo gana Bucaramanga, te acordarás de mí. Y entonces yo estaba mirando al muchacho que iba caminando hacia el punto blanco, y me quedé mirando y le dije, mundialista, este caminadito no me convence, lo va a votar. Y Bucaramanga se va a quedar con el campeonato. Se acordará, ay, sí, decía José Luis. Y llegó el hombre y colocó el balón ahí y cobró. Y ya ustedes saben lo que pasó. Y comienza la gente a llorar esa noche. Yo le doy gracias al Señor que me dio dominio y control sobre las emociones. No es que no me hubiera alegrado, estaba contento, estaba feliz, igual que los otros. Pero yo creo que uno tiene que controlarse porque puede ser delicado para la salud de uno. Sí. Entonces yo asumí, viendo a toda gente derramar lágrimas, yo asumí el papel de tratar de apaciguador, de tranquilizarlos a ellos. Y lloraba el mundialista. ¿Usted vio el video? Sí, por supuesto. Gracias, Señor, aleluya, gracias, Señor, porque nos bendice. Bueno. Y le dio gracias Montanini. Hay una cantidad de nombres que han desfilado por el Bucaramanga. Pero Sammy, qué bien. O sea, todas esas expresiones que ustedes vieron, que uno se las imagina,
¿Qué vino para la gran prensa de Bogotá? Usted ahí, porque vuelvo y aclaro y repito, no es que esté mal, ni que los estemos hoy señalando, colocándolos contra la pared, pues hoy hay quien transmite y pues no asiste al escenario, Sí. lo hace a través de Winsport, que está permitido además. Pues que sí, no el es- doblaje, ¿no? Sí, pero es muy diferente. Yo eso sí pues me da mucha pena y se me cae la cara. Eso, o sea, no es lo mismo. ¿Qué viene ahí? ¿Qué viene ahí? No es lo mismo, claro, porque se pierde la dinámica de la ocasión, la dinámica del momento. Una cosa es uno hacer un doblaje viendo la pantalla, que también se emociona a uno, pero uno pierde, digamos, el contexto dinámico del partido se pierde ahí. Totalmente. Entonces, no, yo lo que vi fue llantos, Marocco con Alarcón abrazado, llorando, derramando lágrimas y bueno, también pasaron muchos personajes de la radio por esos lados. Y es más, le voy a comentar esto. Mira el poder que tiene estos momentos, lo que hablábamos ahora, el poder que tienen estos momentos que son maravillosos, que unos compañeros estaban distanciados hacía algún tiempo, poca comunicación. Y tan pronto Millán desperdició la oportunidad y explotó el estadio con el título del Atlético Bucaramanga, se les olvidó todo lo que había pasado. Creo saber de quiénes se trata. Se Un abrazo. abrazaron Un abrazo, por Dios. y derramaron lágrimas ahí. Un abrazo. ¡Qué hermosura! Eso no nos conviene, somos arrieros, Sí, sí. en el mundo estamos. Etc. ¿Ustedes a qué horas pueden salir del campín? Pues yo duré un rato porque el mundialista se me extravió, él se quitó el saco, porque él también tenía, ya le había colocado la estrella al escudo del Bucaramanga. Se quitó el saco. Se quitó el saco, lo dejó a un lado y él luciendo su estrella comenzó a bajar ahí y fue al camerino, se fue a la cancha, que no permiten casi eso, pero por el momento él hizo unas notas allá. Y se me extravió y a mí me tocó ahí mantener la transmisión, describir un poco lo que estaba pasando. ¿Por qué emisora estaban transmitiendo? No, estamos por Tro Sport Internacional, la plataforma del mundialista. Y entonces me tocó estarme ahí un buen rato tratando de describirle a la gente lo que estaba pasando allá en el terreno de juego y de parte de la... Sí, pero hubo un momento cuando el compañero productor llamó a José Luis y le dijo, Samir lo está esperando porque él tiene que irse porque tenía compromiso aquí al día siguiente en Bucaramanga. Entonces él le dijo, dígale que despida, que yo me quedo. Bueno, entonces despedí la transmisión y arreglé todo y salí con otros compañeros porque nos vinimos por tierra al terminal del norte. Bueno, me vine más o menos, yo creo que de allá de Bogotá para acá me vine como a las 12:30 de la noche. ¿Cuánto duró el recorrido, Sammy? Del campín allá a la terminal del norte. Yo me imagino cómo sería ese camino de hormigas. No, por supuesto, mucho tráfico, muchos movimientos, muchos carros en la vía, pero el ángel de Jehová siempre aparece. Y ahora, ¿cómo me voy? Y apareció un muchacho periodista que es Andrés Felipe Álvarez, el Pipe Álvarez, y dijo, Sammy, ¿vamos? Y yo le dije, claro que sí. Entonces, nosotros parando un taxi para que nos llevara al terminal y nada, que aparecía el taxi, no aparecía. Y nos cobraban. ¿Ustedes en el afuera? Sí, afuera del campín. Y de ahí allá a la oficina del norte, al transporte del norte, al terminal del norte, nos cobraban 50.000 pesitos. Pero no aparecía, hasta que por fin apareció uno de esos que hacen, ¿cómo es? El Uber. El clásico Uber. Y dijo, ¿para dónde van? No, vamos, yo lo llevo. Y nos llevó al terminal. Y no hubo tanta demora, entre otras cosas. Bueno, gracias al Señor. Y llegamos allá y esperamos un rato y nos vinimos felices y tranquilos para la ciudad de Bucaramanga. Llegué a la casa, me cambié y de una para el estadio, tipo
yo considero que por ahí sobre las 11 de la mañana yo estaba ya, 11 y pico de la mañana yo estaba en el estadio, porque los hijos me dijeron, no, hincha de Bucaramanga, papá, ¿cómo vamos a perder? Vamos a recibir al equipo. Bueno, vamos. Y me fui para allá con los muchachos, y Bucaramanga nada que llegaba. Llegó como a las, acá como a las 10:30 de la mañana, y resulta que de ahí del aeropuerto allá al estadio se demoró muchas horas. Entró como a las 7:30, como a las 7:30 de la noche allá Pues al estadio. un periodista en Bogotá decía, el recorrido del aeropuerto al estadio, conociendo como conozco, porque era de acá, un narrador también, Sí. 7, 8 horas le coloco, Sí, decía él, en su conocimiento amplio. Hoy estamos con el Sammy Montesinos Castro, para mí un honor, un verdadero placer poder tenerlo a mano, cerca. Sé de todo lo que ha hecho, de todo lo que ha vivido, de todo lo que también le ha correspondido, porque Pues para sí. nadie la vida es fácil. Sammy, ¿qué tal el comportamiento de los hinchas del Santa Fe, de las personas que fueron, abandonaron el escenario de manera tranquila, se fueron? ¿Qué pasó? No, yo no tengo quejas. De lo que vi, lo que sentí, me parece que se portaron bien en términos generales porque a ellos se les dio un buen trato aquí, ellos se fueron agradecidos. Solamente el lunar fue lo del presidente, el directivo de Santa Fe, que él bajó a la cancha y bueno, ya ustedes saben lo que pasó, pero que había dicho que lo habían agredido. No hay tal. Pero allá en Bogotá la gente se portó bien. Lo único que trataron de subirle los directivos, especialmente Méndez, trató de subirle a los precios de la boletería, pues fue un poquito lo que estuvo así. Sin embargo, pues el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, habló también con el alcalde de Bogotá, que hijo de santanderiano, Galán, Sí. y entonces hablaron con el directivo y se normalizó todo, porque no iban a dejar entrar aficionados allá. Pero se aclaró todo y no tengo quejas realmente de la gente. Algunos nos dijeron, oye, estamos muy contentos con la estrella del Bucaramanga, qué bueno, ya era hora. Y bueno, y hasta ahí. Y eso se confirmó también con las palabras de Rodallega, que le dijeron, bueno, no, pues nos ganaron bien. Y nosotros también hicimos un buen trabajo, somos campeones. Entonces yo creo que el fútbol, como todo deporte, debe ser para disfrutarlo. Y disfrutarlo sanamente y en familia. No veo por qué tiene uno que perder el control de sí mismo y dejar que las pasiones y las emociones afloren y nos lleven a pensar, a hablar y a hacer cosas de las cuales nos vamos a arrepentir posteriormente. Así que no, yo no tengo queja de la afición santafereña, no, para nada. Yo creo que en eso tenemos mucho que ver los comunicadores. Sí, claro. No solo en el terreno del deporte, si usted se traslada a la política, a veces es más fanático ese comunicador que el propio candidato o el propio aspirante, el propio funcionario. Es verdad. Lo que hace y lo que contribuye es a echarle limón a la leche o sal al tinto. Yo por lo menos soy de los que creo que qué bueno sería que ese oyente, que ese televidente no percibiera a qué equipo respalda, de qué equipo es hincha ese comentarista. Porque ahí en ese instante pierde objetividad. Sí, claro. Pierde credibilidad, pierde profesionalismo, con todo respeto, al que le caiga el guante, que se lo chante. Eso pienso yo. Qué bueno cuando, por ejemplo, usted a quien respaldó, porque es un comunicador que se dedica en su franja, en su emisora, en su periódico, en su programa de televisión, es un espacio político, pero él no deja que la gente perciba, porque es equitativo, porque es imparcial, porque es objetivo. Pero pues a mí me parece que ha hecho carrera eso. Ahora yo entiendo el fútbol como la política, como un todo, como el negocio.
Entonces, cuando deja de ser un deporte, se nos convierte el fútbol en un negocio, pues entonces Sí, claro. todo el mundo viene y participa, y ustedes escuchan que Fox Sport vivió mucho tiempo promocionando técnicos, promocionando jugadores, a los cuales pues tocaba subir, alabar, hablar bien, jamás criticar. Ese era el negocio de la empresa. Sí, claro, Y la por empresa supuesto. era una empresa de comunicaciones. También, también. Vamos al corte con el gran Sammy Montesinos Castro. Entramos, como dicen ellos, los relatores, los narradores, al segundo tiempo. Digitel conecta fibra óptica directa a tu hogar con internet simétrico de alta velocidad y la mejor televisión con más de 120 canales digitales. Retornamos al programa. David Lizarazo Castillo tiene la palabra hoy desde el canal Guanevisión, desde Piedecuesta, Santander, para Colombia y el mundo. Una vez más, como nos ven en el mundo. Un abrazo para todos. Y como estamos hablando, y tenemos un invitado del mundo, pues un relator de mundo. Sammy, yo me quedé pensando, usted nace para la radio, para los medios de comunicación, allá en San Pablo, Sí, sur de Bolívar. sur de Bolívar. Me habla de Santa Marta, pero todos creemos, los que de pronto pues no conocemos su historia, que para la radio nace el Sammy es en Barranca. Viene de Barranca, yo escuché recién llegó, es que el narrador de Caracol es de Barranca, viene de Barranca, viene los fines de semana, él transmite béisbol, él transmite softball, él transmite. Entonces, lleguemos a Santa Marta y de ahí para donde quiera nos vamos. Muchas gracias, David. Bueno, después de lo de San Pablo, por razones de salud, porque comencé a sufrir como si fuera epilepsia, me daban unas cosas, algo así parecida. Entonces me fui a Santa Marta, donde una tía que trabajaba con unos misioneros norteamericanos, don Donaldo Doom, era la época que estaba unos misioneros llamados Robert Moyer y Guillermo Oslen allá en Santa Marta. Y cuando yo llegué allá con ese bichito, con esa picazón de la radio, imagínate, yo tuve que interrumpir los estudios algunos años. Pero yo leía mucho, me la pasaba ahí con mi tía leyendo, me sentaba en la puerta a leer y a leer y a leer. Y todos los días pasaba una hermanita, una monjita, una hermanita muy querida, María Teresa de Jesús Vázquez, y ella me veía ahí y por razones de salud, pues yo no salía a la calle casi. Estaba como un poco con depresión y todas esas cosas. Y resulta que un día se me acerca la monjita y me dice, joven, yo veo que usted es juicioso, que usted lee mucho, ¿por qué no sigue estudiando? Te dijo la monja. La monja, Dios la bendiga a ella. Y yo le decía, hermanita, yo en eso estoy. Y resulta que cuando ya me sentí mejor de salud, porque era que yo caía al piso y me daba la pataleta, cuando ya me sentí mejor, un día me levanté temprano, me bañé y dije, hoy es el día, porque el hombre tiene que tomar decisiones. Y siendo un joven me levanté y le dije, tía, hoy es el día. ¿Es verdad, mijo? Y digo, sí. ¿Y qué vas a hacer? No, voy a la gobernación del departamento del Magdalena a hablar con la secretaria de Educación. Mijo, sí. Yo, sí. Bueno, Dios te bendiga. Y me fui para la gobernación del Magdalena, entré allá, estaba el vigilante allá abajo. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Para dónde va a ir? Mira, soy de Barranca Bermeja. Por razones de salud interrumpí mis estudios y resulta que ya me siento mejor de salud. Pero yo no traje papeles, yo había estudiado allá en el Colegio Las Américas y yo no llevé ningún tipo de documentación ni nada. Entonces, mi hermano, yo vengo acá porque necesito seguir estudiando. Y yo leía mucho. Y entonces resulta que, ¿qué quiere? Dios?
hablar con la secretaria de Educación. Subo al tercer piso, pregunta por la doctora apellido Marte y ella habla con ella. Y subí, buenas, la doctora Marte dijo sí con ella. Y cuando me dijo así con ella, yo le abrí los brazos y dije, ay doctora, usted es la mujer que Dios puso en mi camino. ¿Y en qué te puedo colaborar, joven? Me dijo, le dije, soy de Barranca Bermeja, estoy aquí por razones de enfermedad, paré los estudios, pero no traje papel de ninguna clase. Necesito seguir estudiando. ¿Y qué necesitas? Yo le dije, no, yo he leído mucho, todos los días leo y yo necesito validar la primaria, porque mis documentos, yo hice tercero, cuarto en Barranca, pero no tengo papeles. Necesito validar la primaria para seguir estudiando el bachillerato. Usted me va a ayudar. ¿Qué tengo que hacer? Iban siendo ya las horas de la mañana, iba terminando cuando me dice, vaya al colegio Francisco de Paula Santander, que queda en tal parte, cerca al Hugo J., al Liceo Celedón, y pregunta por el rector fulano de tal, dígale que va de parte mía. Me dio una nota para que ahí usted valide. Pero vaya y estudia hoy y mañana va. Y le dije, no, estoy preparado. Porque uno tiene la oportunidad, no sirve de nada si no se aprovecha. Y yo estaba preparado para aprovechar. Así que salí de ahí, la abracé a ella, salí de ahí y me fui para el colegio Francisco de Paula Santander. Y cuando yo iba llegando, iban saliendo ya los profesores a almorzar. Y pregunto, el director, el rector fulano de tal, le dijo, sí, con él. Mire, esta papeleta se la manda la secretaria de Educación para hacer la validación. Y dijo, ¿usted? Yo le dije, sí. Y me dijo lo mismo, vaya a estudiar esta tarde y vienes mañana. Y dije, no, estoy preparado. Ah, está preparado. Entonces miró a la profesora que estaban y le dijo, venga usted, quédate con él para que le hagas la evaluación. Y la muchacha dijo, sí, con gusto. Y entonces me dieron un mamotreto de preguntas así, comencé yo. Como había estudiado, conteste las preguntas. Me quedaron, por cierto, me quedaron como 3 o 4 preguntas de tantas, y la misma profesora, ella emocionada con uno, me dijo, ¿qué te falta ahí? Venga, y le pegó una ayudada, y contesté todas las preguntas, David. Así que al día siguiente, ¿cuándo puedo venir por los resultados? Mañana temprano. Madrugué, cuando yo iba entrando, estaba la secretaria allá, y me vio y se sonrió, y le digo yo, y me dice... Entonces me entrega a mí, sí, entonces me entrega a mí el certificado y yo contento. Con eso me fui a un colegio nocturno y me inscribí y comencé a estudiar bachillerato en las noches. Así fue que hice, y estudiaba por radio y ahí en el colegio, porque yo dije, yo tengo que terminar el bachillerato. Si pelo en uno, si fallo en uno, en el otro no. Así que... En radio y en la nocturna. Y estudiaba en radio y en la nocturna. Y saqué un promedio en el bachillerato por radio, que era un muy buen material. Por supuesto que saqué un promedio en uno de los exámenes 9.4 sobre 10, que es altísimo. Entonces con eso yo fui donde el profesor, mire, profe, el de la nocturna, me dijo, una berraquera. Yo le dije, la gracia del Señor. Entonces me gradué de bachiller en el colegio de allá de La Concepción, del Instituto Departamental de Bachillerato La Candelaria, allá en Santa Marta, cerca a la casa de Jorge Eliezer Torres, el narrador de Colombia, y resulta que me gradué ahí y entonces yo dije, pues, ahora quiero estudiar licenciatura en Ciencias Sociales. Pero antes de eso, antes del grado, yo hacía noticiero todos los días, yo hacía noticiero, o sea, cogía el periódico y leía las noticias, narraba deportes, grababa cuñas, en la casa. Y mi tía, pues, la hermana de mi papá me dijo, cállate que me vuelves loco. Yo le decía, ay tía, algún día tendrás que escucharme. Entonces los misioneros norteamericanos, Robert Moyer, Guillermo Oslen, que estaban viendo al loquito ese de la iglesia, que hablaba hasta por los codos, un día ellos dijeron, oh caramba, como hablan los gringos, oh caramba, nosotros podríamos hacer un buen programa de radio. Oh, aquí tienen el personal. Y me llamaron a mí, fueron y compraron 15 minutitos en la emisora Voz del Turismo, que quedaba en el piso 8, piso 9 de la Torre Ceballos. Habían 2 emisoras, una en el cuarto que se llamaba La Voz de Ciénaga Espectacular y en el 9º estaba La Voz del Turismo.
Oiga, compraron 15 minutos y escogieron 2 muchachos más, uno que era profesor de la Universidad del Magdalena, y yo era el pelado, y el otro que era un teólogo, Darlington Cell, y resulta que nos pusimos ahí, nos llamaron para grabar la presentación del programa, y él escribió la presentación, yo la grabé, y el ingeniero se quedó asombrado de lo que nosotros, sin conocimiento del medio. Y en esos 15 minutos hacíamos una cantidad de cosas, la noticia comentada, el libro de hoy, bueno, una cantidad. Y yo leía un fragmento de noticias de las iglesias a nivel mundial. Y resulta que un día, el que leía el noticiero, Jorge A. de la Cruz Mendivil, allá en Santa Marta, con una gran voz, Samaria, no fue a hacer el noticiero. Y yo no sé cómo el Pedro Manuel de Andrés, que era el gerente de la emisora, averiguó la dirección del barrio donde yo vivía y allá apareció en frente de la casa y mi tía me dice, oye, ahí te está buscando un señor en la puerta. Y, ¿señor? Y me dijo, sí, salí y era el gerente de la emisora. Oiga, don Pedro, ¿y usted qué hace acá? Y me dice, no, es que a partir de hoy necesito que tú leas el noticiero, que te hagas cargo de leer el noticiero a partir de hoy. Y yo dije, pues gracias por tenerme en cuenta. Pero, y don Jorge A. de la Cruz Mendivil le dice, no me hable, porque es un irresponsable, se metió una pea y me dejó botado el noticiero. Y yo le digo, ¿sabe una cosa? A mí me alegra que usted me tenga en cuenta, pero yo no puedo hacerle eso a don Jorge A. de la Cruz Mendivil. ¿Por qué? Porque él es mi amigo, porque yo soy un pelado y él es un profesional, es una persona que tiene su familia, que vive de eso, que sostiene a su familia de eso. Don Pedro, haga lo que usted quiera, sanciónelo, pásele un memo, pero no me diga que me haga cargo del noticiero. Yo voy con mucho gusto y lo leo, yo sé que puedo hacerlo y gracias por tenerme en cuenta, pero yo no le puedo hacer eso a don Jorge A. de la Cruz Mendivil. Entonces ya iba haciendo la hora del noticiero, era el mediodía, y me dijo, vamos, porque el tiempo apremia. Nos embarcamos y nos fuimos, subimos al piso 8 o 9, donde quedaba la emisora, estaban los periodistas, Tony Pérez Mier, estaba Sixta Tulia Camacho, bueno, varios allá, Ponce Obispo, estaban escribiendo, redactando las cuartillas, y me dice el gerente, entra a la cabina y presenta el noticiero. Y yo entré allá, cuando entré, como ensayaba todos los días, le dije, muy buenas tardes, bienvenido a la segunda entrega de Turismo Informa. Estos son los titulares de las más importantes noticias de la presente emisión. Metieron la cortina y el gerente estaba del otro lado del vidrio y me hacía, oiga, para no alargar el cuento, hicimos el noticiero y salió a las 1000 maravillas. Cuando terminé, el hombre llegó y me abrazó y los muchachos periodistas también. Y yo estaba feliz, por supuesto, porque había hecho algo que yo deseaba hacerlo. Y entonces llega y me dice don Pedro, era sábado, me dijo, a partir del lunes, usted va a leer el noticiero a 2 voces, no aquí en esta emisora, en la que está en el 4º piso, en la voz de Ciénaga espectacular, a 2 voces con una persona que tú conoces que ya está con el Señor, con César Augusto Garizábal Fuentes. Excelente narrador de Caracol Pereira, ¿te acuerdas? Y entonces ahí comenzó Sammy Montesino a leer noticias. Yo comencé leyendo noticias con César, lo hice después con Noel Acosta Fornarich, allá en Santa Marta. Pero yo quería ser narrador, y me pusieron como voz comercial en el estadio. Estaba Bolaños Saleve, Bolaños era el narrador y creo que estaba otro narrador de por allá, de los lados de Montería. Pero yo quería ser narrador y me colocaron de voz comercial, pero yo entrenaba todos los días. Así que un día, para no dejar esto mocho, mi hermano que era pastor en La Dorada Caldas, me llamó y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes esta semana para que prediques en la iglesia, una campaña evangelística? Yo le dije, porque yo también predico. Yo dije, bueno, va jugando, me fui para allá, para La Dorada. Y llego yo allá a predicar y me dice, hermano, tenemos un programa en la emisora Radio Pontoná, que era de propiedad de ese gran hombre de la radio, que era senador, Víctor Renán Barco, que ya murió. ¿Se acuerda? Y entonces Víctor Renán, entonces llegué allá a ayudarle a hacer el programa de radio cristiana a mi hermano, y en el momento que estábamos ahí,
se escuchó un rumor que iban a hacer un campeonato, un cuadrangular hexagonal en el estadio de La Dorada Caldas. Y jugaba el Deportes Tolima, el Once Caldas, bueno, varios equipos. Y no tenían narrador. Entonces mi hermano soltó la lengua, el pastor, y dijo, oh, mi hermano es narrador y ha venido de Santa Marta. ¿En serio? Entonces me dijeron que narrara. Y yo dije, aquí me voy a dar cuenta si el Sammy Montesino sirve para narrar. Momento exacto, preciso, en el que Sammy iba a saber de qué estoy hecho. ¿Sirvo o no sirvo? O colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué pasó? Resulta y pasa, mi estimado David, que narramos ese hexagonal y por Todelar, cuando eso, Radio Pontoná pertenecía a Todelar, ahora pertenecía a RCN, y eso salió a las mil maravillas. Cuando terminó eso, le dije a los muchachos de la emisora, háganme el favor y me graban esos partidos aquí en este cassette. Era la época del cassette, ¿te acuerdas? Ah, cómo no. Y entonces me entregaron el cassette y yo dije, ahora voy a Santa Marta con esto y le digo a los compañeros que soy narrador, que también puedo narrar. Y resulta que cuando venía de La Dorada Caldas rumbo a Santa Marta, entré a saludar a unos familiares, porque mi papá y mi mamá viven son de la costa, pero viven en Barranca Bermeja. Entré a saludar a la familia y iban siendo como las 6 de la tarde y se me ocurrió ir a RCN Barranca Bermeja. El gerente es un amigo suyo que ya está pensionado, está aquí, era Enrique Fuentes Serrano. Por supuesto. Si don Enrique está escuchando eso, se va a alegrar mucho de esta historia. Y entonces resulta que entré a RCN, ya se había ido el gerente, la secretaria y todo eso, timbré y el muchacho que estaba de operador se asomó en el balcón y me dijo, sí, a la orden. Y yo le dije, mire, vengo a hablar con el gerente, yo soy narrador deportivo y me gustaría pues... Y desde arriba me dijo, casualmente están necesitando uno. En RCN en Barranca, era la época de la Copa Concasa que estaba en la Alianza Petrolera jugando. Y resulta que el Tico Marín era el que había sido el narrador. Alberto Marín Rueda. Y se vino para acá Alberto Marín sí, Rueda. Un saludo para Alberto, ese hombre, gran hombre de la radio, y también para el Willy Santamaría. Y resulta que me dice, empuje la puerta, suba. Subí allá y me puse a hablar con él. Era Edgar Arturo Esparragosa Torres, ya está con el Señor. Y resulta que me dijo, hermano, aquí están necesitando un narrador. Si quiere, entre a esa cabina, entre a esa cabina que está ahí y cante un gol de Colombia, del equipo que usted quiera, yo lo grabo y llamamos al gerente para que lo escuche. Y entré ahí y grabé un gol de Colombia, canté un gol de Colombia, el hombre lo grabó. Y se emocionó en la AMPES, ¿te acuerdas? Sí, claro. Esa cinta magnetofónica que antes usábamos, ¿te acuerdas? Por supuesto. Y resulta, también en primavera se usaban. Sí, sí. Y resulta que la grabó y cogió el teléfono y llamó a don Enrique. Don Enrique, le tengo al hombre que estamos necesitando. Y entonces le colocó el gol por el teléfono para que él lo escuchara allá en la casa y lo escuchó. Y le dijo don Enrique, dígale que mañana a las 8 de la mañana lo espero en la gerencia de RCN acá. Y yo estaba a las 7:30. David Lizarazo. Sí. A las 7:30 estaba yo allá. Y entonces entré como narrador a RCN Barranca Bermeja. Narré varias copas con Casa, con el Alianza. Después de eso vinieron los Juegos Atléticos Nacionales, ¿te acuerdas? Aquí en Santander. Pero antes de eso vino un campeonato mundial de patinaje. Yo en mi vida... Allá en Barranca. Sí, en la pista... En la pista, en ese entonces... Club Infantas. Sí, era en el Club Infantas. Hay una pista ahí, pero ahora hay otro coliseo que hicieron, otra pista nueva para otros mundiales que hicieron. Bueno, era en el Club Infanta. Rubén Darío Delgado Orozco. Rubén Darío Delgado. Claro que sí era la época que estaba ellos allá en la Federación de Patinaje. Bueno, todavía está. Sí. Y resulta que llamaron de Bogotá, de Antena 2, no, toca narrar el Campeonato Mundial de Patinaje. Y me dicen, no, usted le toca a mi hermano. Y yo digo, yo nunca he narrado patinaje. Pero ¿cómo narro ello? Yo voy a narrar esto como se narra ciclismo. Y yo creo, si no fui el primero, uno de los primeros narradores en Colombia que narró patinaje. Allá hubo un comentarista
que ya murió, Sí. que fue quizás de los primeros que descubrió el patinaje. Uno delgado, no recuerdo ahorita su nombre. Usted me ayuda. Pues yo conozco a Rubén Darío Delgado, sí, pero Narrador de Barranca Bermeja. Fue de los primeros, ya viajó a la eternidad. Yo lo conocí. Fue la persona que vino. Ah, ya sé. El primer, sí, ya me encontré. Raúl Meneses Monsalve. Raúl Meneses Monsalve. Un cañón Donde estés, Raúl, impresionante. mi gratitud, mi gratitud, mi gratitud. Raúl Meneses Monsalve, ese era el hombre. Y entonces, con Álvaro Gómez Vázquez, que ese comentarista todavía está allá Sí. en Barranca, narramos eso, el campeonato mundial a nivel nacional por Antena 2. Oye, eso fue la sensación, gloria a Dios por eso. Y yo me inventé lo del ciclismo, lo adapté al patinaje, parte alta del Peralte y todo eso. Y pata. Oiga, y salió una bendición. Entonces, después vinieron los Juegos Atléticos Nacionales aquí en Santander y fue a Barranca a narrar Campo Elías Terandix. Tuve el Campo placer Elías de narrar a Terandix. dos voces con Campo. Gel Ortega Madero, vino también el narrador, vino Ricardo Perea de Barranquilla, vino Alirio Pérez de Cartagena y vino también el narrador de Ibagué de RCN, ahorita se me escapa el nombre. Bueno, y con el grupo de ahí, con Álvaro Gómez Vázquez, nos unimos y narramos varios deportes allá. Y entonces me estaban escuchando acá los colegas de Todelar, entre esos Alirio Medina Tarazona, que trabajaba entonces Alirio en Medina Todelar. Tarazona. ¿Se Sí, acuerdan? ¿cómo Hermano de no? Jorge. Jorge, que es abogado, Sí, señor. que también laboró en Todelar, en la calle 39. En la calle 39. Y entonces me escuchó Alirio y ellos iban a los partidos de la Alianza y me dice Alirio que él escuchaba la sintonía allá en RCN en Barranca. Y entonces le dijo al señor Cepeda, no recuerdo el nombre, que era el que... José Luis. El otro Cepeda, un Cepeda que llegó después. Sí. Un poco más joven que él y más delgado. Entonces le dijo a Alirio, ¿por qué no nos traemos al Sammy? Bien, escúchelo. Y dijo, pues sí, hable con él. Y me llamó Alirio y me dijo, ¿te gustaría venirte para Bucaramanga, para Todelar? Y yo, bueno, si hay algo que hacer. Y entonces me vine para acá, para Todelar, Bucaramanga, y comencé ahí a leer noticias en algún tiempo y después a narrar algunos deportes. Y bueno, ahí llegamos aquí, después ya usted sabe, se presentó la huelga en Todelar y pasé a Colmundo Radio, donde duré también allá hicimos muchas cosas, los dramatizados del cumpleaños del Señor Jesucristo que hace la Cruzada Cristiana. Y comenzamos nosotros ahí a hacer muchas cosas. Después vino una pelea de Mike Tyson en los Estados Unidos con Lennox Lewis y necesitaban en TV Cable Promisión un narrador de deportes y llamaron a varios, llamaron a William Ramírez, que ahora está en Estados España, Unidos. En España, está en Madrid con la esposa. Y me dice William, oye, te están buscando para que narre. Entonces me fui y con la Piña Mendoza, busqué a Piña Mendoza para que hiciera Boxeador de Lebrija. Sí, narramos ahí la pelea de Mike Tyson con Lennox Lewis y de Eliezer Julio. Bueno, mi querido Sammy, historia para contar es lo que hay. Nos quedan 3 minuticos. Yo quiero que acá frente a la cámara, Sammy, Sí, señor. pues avancemos, porque yo quiero preguntarle hoy al Sammy Montesinos, para finalizar, agradeciéndole su cariño, su deseo de venir, de acompañarnos, de estar con nosotros, para rematar. ¿Qué es el presente del Sammy? ¿Qué hace hoy el Sammy Montesinos? Muy bien, el Sammy Montesino es un feliz padre de familia que atiende sus hijos. ¿Cuántos ¿verdad? Son 3. 3 hijos. Cristian Ferney, Kevin Andrés, Juan Camilo. Y es una persona que se dedica también al servicio de la obra del Señor como evangelista. Evangelista no es un pastor, es una persona que predica. Y es una persona enamorada de la vida, enamorada de Dios y muy preocupado por la sociedad en la cual vivimos. Estoy ahorita mismo, ¿de qué vivo? Vivo
del trabajo que Dios nos ha permitido realizar narrando deportes en la plataforma. Con Caracol, con plataforma. ¿Qué está Sí, haciendo? bueno, usted sabe que estuve aquí con Caracol también un tiempo, pero ahorita lo de la radio, digamos, se le ha dado más prelación a las plataformas. Tengo una página, pero ahorita le he estado prestando el servicio a Troesport Internacional con el mundialista José Luis Alarcón. Con el amigo Álvaro Sarmiento también lo veo. Alvarito Sarmiento en lo que se llama, la página del que se llama Así Nacen las Estrellas, y Contragolpe Siempre Primero. Que es de Barranca Bermeja. Pero está más radicado aquí que en Barranca, porque hay más trabajo aquí que en Barranca. Y le presto el servicio como speaker de la Federación Colombiana de Motonáutica. Ya he ido a 3 campeonatos mundiales de motonáutica con la federación, sí. Y bueno, si estamos ahí, aprendí a narrar eso, porque yo nunca había narrado eso. Y entonces me dijeron que si me atrevía, y atreví y les ha gustado, gloria a Dios por eso. Entonces estamos y grabando comerciales por ahí cuando resulta cosita. Estamos para servirles a todos ustedes. Ese es el Sammy Montesinos, un excelente ser humano, un ejemplo de humildad. Narrador, relator, comunicador, excelente ser humano, gran persona, amigo, colega, de esos que uno quisiera encontrarse a cada rato. Un gran motivador además. Sammy, para concluir, en 30 segunditos, el mensaje para nuestros televidentes, para la gente que lo conoce en el mundo, para aquel que está frente al televisor, frente al Face, al canal en YouTube, etc. Dice, bueno, mira a Sammy por ahí. Bueno, el mensaje es muy sencillo. El ser humano es lo que ve, lo que oye y lo que come. La salud de uno depende de lo que uno coma, pero la manera de pensar, de hablar y de vivir depende de lo que uno ve y de lo que uno oye. Pero la mayoría de las cosas que uno ve y oye son malas y se repiten. Tener mucho cuidado con lo que vemos y con lo que oímos, porque si vemos basura y oímos basura, muy seguramente pensaremos en la basura y hablaremos lo mismo. Así que no nos dejemos contaminar del entorno, descontaminemos el entorno con lo que hablamos, primero con lo que pensamos y con lo que hacemos. ¿Es usted testigo del amor, del temor y del poder de Dios, Sammy? Por supuesto, he visto tantas cosas, el poder de Dios en acción, pero lo que más toca mi corazón es su amor y su misericordia, porque Dios nos ama a pesar de tantas cosas, de la rebeldía, de la indiferencia, de la ingratitud nuestra. Dios siempre sigue amándonos. Y lo más triste es que las personas que nos rodean nos aman, Dios nos ama, pero nosotros a veces no nos amamos. Tenemos que aprender a amarnos para poder amar a Dios y también a los demás. Señor, aquí me tienes delante de ti para decirte que te amo, que sin ti mi vida no tiene sentido. Señor, hazme sin odio, sin miedo y sin envidia, alegre, sereno, firme. Concédeme sabiduría y entereza para que nadie por mi culpa derrame una sola lágrima. Dios les bendiga grande y abundantemente. Al gran Sammy Montesinos Castro, un honor para mí, de verdad. Concluyo la jornada feliz, satisfecho, agradecido con Dios, con la vida. Y si ese Dios es tan misericordioso como nos lo ha demostrado, nos va a dar una próxima oportunidad para tener otro invitado, como el de hoy, el gran Sammy Montesinos Castro.